Dicen que un hombre se mide por lo que hace cuando nadie lo ve. A mí, Rogelio Macías, me vio el viento de la Sierra Madre aquella tarde de junio, allá por los Altos de Janos, en Chihuahua, cuando el sol estaba tan cerca que el mezquite olía a tostado y las lagartijas caminaban con las patas alternadas para no quemarse. Iba con 3 vaqueros detrás de un lote de novillos que se me había desparramado por el arroyo del Gavilán. Nada heroico, oficio. Pero el oficio, si uno lo cumple, a veces le pone al destino una silla donde sentarse. Primero fue el silencio raro de los buitres. No giraban, esperaban. Luego, 2 manchas al pie de un ocotillo. Detuve el caballo, bajé con el botiquín que siempre cuelga de la montura. Aprendí de mi padre que hay cosas que no se prestan, el cuchillo, el lazo y la cura. Y me acerqué sin hablar, como se llega a un potro arisco. Eran 2 muchachas jóvenes, no más de 16 o 17, tan parecidas que la sangre debió haberse duplicado el día que nacieron, gemelas. Tenían el cabello negro pegado a la frente, la piel cuarteada por la deshidratación y los labios como papel. Una tenía el antebrazo derecho vendado con una tira de camisa, la otra apretaba un menudo collar de cuentas azules, como si fuera un permiso para seguir aquí. «Agua», susurró la de la venda, en un español ancho, aprendido de oídas. «Agua primero». No pregunté nombres. Acomodé sus cabezas, incliné despacio la cantimplora para no atragantarlas y dejé caer el agua en la boca como bendición. Tragan distinto los que han pasado sed. No muerden el chorrito, lo reciben. Con la navaja abrí la venda. La herida era un rozón de bala seco. El plomo había entrado tangencial y se había llevado carne pero no hueso. Alcohol, gasa, hilo. La muchacha cerró los ojos y no lloró. Dijo otra palabra, clara como piedra. Federales. No era acusación ni relato. Era el paisaje. Algún destacamento de azules había peinado la zona persiguiendo a vigeos, y cruzaron con gente que para ellos era nadie. El polvo de sus botas quedó en el aire, la bala en el brazo de la muchacha. «Tráiganme la manta», dije a Hilario y Chapo, mis vaqueros, «y el burro de carga. Nos vamos despacio por la sombra del arroyo». Cuando el agua volvió a su sitio en las venas, les pedí nombres. La de la venda dijo, «Daciné», y tocó el pecho de su hermana, «Chili». «D», se señaló la sien y el horizonte. «Gente», «D», «Chiricahua», «Apache», palabras viejas como el cobre, que en la boca de los periódicos siempre sonaban a cuentos de guerra, pero que en la sierra significaban familias que sabían nombrar el viento. Les dije el mío. Nunca había sido hombre de discursos, pero en ese momento el idioma que importaba era hacer. Las subimos al burro con cuidado, las cubrimos con la manta y caminamos lento. 2 veces creí que una de ellas se me iba. Chilí respiraba trill, como acordeón viejo. Le mojé la nuca con agua y vinagre que traía para los calores de las reses. La piel se puso de gallina y aguantó. El rancho San Rogelio quedaba a 2 horas al paso. Llegamos cuando el sol ya no sabía si seguir en el cielo o meterse al cerro. En el portal nos esperaba Esther, la enfermera rural que yo mantengo con sueldo y techo desde hace años. Sabe coser piel y coser ánimos. «¿Qué te trajiste, Rogelio?», preguntó, midiendo de reojo la gravedad. «Hijas del desierto», contesté, «y deudas». «Las deudas son mi especialidad», dijo, y me arrebató las camillas con la autoridad de quien ha ganado guerras sin uniforme. Mientras Esther limpiaba, enfriaba y cosía, yo mandé avisar al comisario para que constara que en el rancho se estaba guardando la vida de 2 forasteras y que cualquier pregunta la hicieran con papel. He aprendido que en estas tierras hay que avisar antes, para que luego no inventen. A la madrugada, Daciné abrió los ojos de golpe, como si hubiera soñado que seguía en el arroyo. «Niños», dijo. «Abuela, nos separamos». De a traguitos, la historia fue cayendo. Doña Jastín,
La abuela, los niños de su hermana y ellas, 7 en total, habían salido de un asentamiento al otro lado de Sonora buscando agua. Los madereros les habían cercado la poza de siempre con alambrado por seguridad, y el capataz les dijo que no los quería volver a ver revoloteando. La abuela conocía una ruta vieja de manantiales, dibujada a memoria, no en papel, que llegaba a la zona de llanos, donde vive tía Naliné, una curandera que atiende partos y sabe tratar las mordidas de víbora con humo y salvia. No contaron con un retén, dispararon para el aire. Uno bajó. El grupo se abrió para no caer todos. A las gemelas les tocó el camino más largo. Se desorientaron y el resto se llama sed. ¿Y la abuela?, pregunté. Sigue, dijo Chilí, sin exhibir fe de más. Es fuerte. Como madera. Esa mañana, con el sol todavía pálido, mandé a Hilario y a Chapo a rastrear los manchones de sombra que la abuela podía haber elegido. Les di sal, tortillas, un trapo blanco para señalar si encontraban gente y necesitaban apoyo. Yo me quedé, porque mis manos sabían hacer facturas y firmas que ese día iban a ser necesarias. Cuando uno mete la vida de otros a su casa, debe ponerla en papel para que no vengan los que creen que la ley es una escoba. A mediodía llegaron los primeros ladridos del rumor. Luis, mi sobrino, se presentó con un traje nuevo y un discurso viejo. Tío, me dicen que recogiste indias. Mira, el ranchón ya no está para caridad. Hay que pensar en los inversionistas de la minita. Además, la gente habla. ¿Qué gente?, pregunté. La de siempre, dijo, que es lo mismo que decir nadie. Y mira, se acomodó el saco. Hablando de inversionistas, el contador sugiere que empecemos con una sucesión ordenada. Usted ya está solo. Yo puedo ayudarle, es lo sensato. Respiré por la nariz. Luis no era malo. Era de esos hombres que aprendieron que todo se ordena si lo escribes con tipografía seria y te lo aprueban en la capital. Pero hay órdenes que empiezan por otras letras. Sensato, dije, es que calles hoy. Mañana te invito café y hablamos de minas y deudas. Hoy 2 muchachas respiran en mi casa, y en esta casa manda quien trabaja, no quien hereda. Se fue dolido. No era su culpa, sí era mi responsabilidad. En la tarde, Hilario regresó con el trapo al aire y 3 figuras detrás. Doña Jastín, un niño cargado a la espalda por otra muchacha, y silencio en la cara. Los otros 2 niños vendrían al día siguiente con Chapo, que se quedó atrás porque uno de ellos tenía ampollas en los pies. Esther recibió a la abuela con el respeto que se le tiene a los que han aprendido a no pedir. Doña Jastín me miró con el ojo izquierdo más abierto que el derecho, como midiendo si yo era de comer o de dar de comer. Le ofrecí agua. Bebió de pie, sin apoyarse. Luego habló con las gemelas en su lengua. La risa que soltaron fue más cura que cualquiera de mis gasas. Gracias, dijo al rato, en español de pocas palabras. Nos vamos cuando ellas caminen. No se van sin papel, respondí. Esa noche escribí 3 cartas, una al comisario, otra al juez mixto de Janos, la tercera a mi notario en Nuevo Casas Grandes. Les avisé que en San Rogelio se alojaban personas que requerían resguardo temporal, que cualquier autoridad que quisiera pasar a revisar sería bienvenida, y que yo asumiría gastos y responsabilidades hasta que la familia encontrara paradero seguro. No porque necesitara permiso, porque en estas tierras la transparencia es la única vacuna contra los que confunden su falta de alma con orden. Mientras la tinta se secaba, se me metió por dentro una idea vieja haciéndose nueva. Yo no tenía hijos. Tenía tierra, ganado y una minita, la Barranca Ancha, que me dejaba lo suficiente como para que varios bancos me dijeran don y alguno me quisiera invitar a su consejo. Y tenía una edad en la que uno ya no junta cucharas, sino que reparte platos. Luis esperaba su turno con la certeza de quien compró traje para la herencia. Yo, esa tarde, miré a Daciné y Chilí dormidas, con el estómago al fin lleno, y pensé en otra palabra:
fideicomiso. Una palabra que, usada bien, puede volver la voluntad una institución. Al tercer día, las gemelas se sentaron solas. Chilí pudo decir gracias sin quedarse sin aire. Daciné pidió café con piloncillo. Doña Jastín quería irse. Antes de que lo hiciera, le propuse algo. Yo voy a poner en papel y tierra una cosa. Un fideicomiso con agua y pastos alrededor de los manantiales que cruzan mi rancho y que sus rutas han usado siempre. Ustedes y su gente podrán pasar, abastecerse, acampar por días de tránsito sin que nadie los corra. Los ingresos de la Barranca Ancha, lo que sale de oro y plata, se parten en tres: empleados, mantenimiento y un fondo para salud y educación de su comunidad, administrado por ustedes y por 2 de mis hombres. Yo firmo hoy y muero tranquilo mañana. Ustedes ponen nombres y reglas. ¿Se puede? Doña Astín no parpadeó. Las gemelas me miraron como si las hubiera puesto a jugar a la rayuela sobre el cielo. Nadie me dijo gracias. Nadie me dijo no. Doña Jastín dijo: papel es papel, agua es agua. Hacemos. Llamé a mi notario y a Esther como testigo. Llamé al líder del ejido vecino, porque si el papel no conversa con quienes viven al lado, se vuelve arma. Y a Micaela, que lleva el comedor del rancho, porque si algo he aprendido es que las mujeres ven cosas que nosotros no. Firmamos un preacuerdo. Fideicomiso Agua y Camino de Macías, con cartografía de pasos y manantiales, calendario de estancias, responsables con nombre y apellidos. Un fondo inicial con títulos de inversión que la Barranca Ancha tenía para imprevistos y una cláusula: nadie puede vender, solo usar. Nadie puede armar, solo resguardar. Nadie puede prohibir agua, ni yo. Esa misma tarde llegó un sobre con membrete de Alumbres del Norte, S.A. de Sebe. Solicitaban ampliar su concesión colindante al rancho para exploración sin uso de explosivos. En el mapita de su abogado, el nuevo polígono cortaba el arroyito que doña Jastín y su gente usaban para cruzar. El papel estaba fechado hacía un mes. Alguien ya había hablado antes que yo. Al pie, una nota: nos complace informar que Luis Macías ha mostrado interés en asesorar la transición. Sentí que el polvo me raspaba la garganta. Colgué el papel al clavo donde cuelgo lo que debo recordar. Miré a Esther. No hizo teatro. Dijo: esto lo vamos a pelear como se pelea la tierra, con papeles, gente y tiempo, y con verdad. Doña Jastín no entiende de concesiones, pero entiende de cerrojos. Puso su mano sobre el mapa, justo donde pasaba el agua. Aquí no, dijo. Ahí me di cuenta de que la promesa que había hecho no era una caridad. Era un compromiso que me iba a costar, y que más valía que me costara a mí y no a ellas. Acordamos viajar a Chihuahua a la semana siguiente para oponernos a la ampliación en audiencia pública. Yo llevaría mis papeles de propiedad, el preacuerdo del fideicomiso, cartas de ejidatarios y vaqueros que daban fe del paso tradicional. Doña Jastín llevaría nombres y pasos. Daciné y Chilí hablarían si el juez lo permitía. La noche cayó con el ruido de los chicharras haciendo caerse el calor. Luis no volvió. Hilario y Chapo se tomaron un café mirando hacia donde uno mira cuando sabe que mañana habrá pelea. Yo me senté con la libreta y escribí una frase que me había salvado antes: el oro solo vale cuando paga agua. La subrayé y me fui a dormir con la certeza dulce y áspera de que el polvo cambia de rumbo cuando uno decide que la palabra valga más que el miedo. La sala de audiencias de la Secretaría de Economía en Chihuahua no huele a campo, huele a aire acondicionado, toner y traje planchado. Aún así, hay sonidos que siempre me devuelven a mi sitio. El arrastre de una silla contra el suelo, un tosido que pide turno, el murmullo de la gente que no se acostumbra a hablar bajito. Llegamos con Esther, Micaela, Hilario y Chapo. Doña Astín venía con 2 hombres de su gente y las gemelas, todos con ropa limpia, sombrero en mano y papel en carpeta.
Del otro lado, los abogados de Alumbres del Norte parecían recién salidos de un catálogo. Luis no estaba. Su firma sí, al pie de una carta de intención. Un funcionario de lentes, el tipo de hombre que aprendió a no levantar la voz para que nadie le pidiera nada, abrió la sesión con las fórmulas. Supe entonces que lo que para nosotros era agua, para ellos era expediente. No me asusté. Si el lenguaje es distinto, uno traduce. Se abre la audiencia para escuchar opiniones en relación a la ampliación de concesión minera número tal, leyó. Tomé la palabra. No con retórica, con hechos, títulos de propiedad desde mi abuelo, croquis de manantiales que ningún satélite ha registrado porque el agua a veces se esconde para cuidarse, actas del ejido vecino que reconocen paso tradicional de familias en D desde antes de que hubiera pluma. Así lo redactaron y así lo presenté porque a veces la verdad cabe mejor en una frase rota que en una perfecta. Y el preacuerdo del fideicomiso Agua y Camino de Macías, con firma de notario. Expliqué que no nos oponíamos a la minería en general. Yo mismo tengo una unidad productiva, pero sí a cortar el paso de agua que hace posible la vida y la historia en esas veredas. Dije, sin temblarme la voz, que mi riqueza no venía de cercar arroyos, sino de aprender a llevar el rebaño sin quedarme con el río. Esther habló con su español limpio de enfermera, ampollas, fiebres, velocidad con que el cuerpo se apaga cuando la sombra no alcanza. Micaela habló de comida y sal, de cómo una familia puede morir a 20 pasos de agua porque alguien puso un letrero. Hilario y Chapo contaron con palabras sencillas lo que vieron al rescatar a las gemelas. Doña Astín no usó adjetivos. Nombró sitios con señas en un mapa impreso que no tiene esos sitios y nombró apellidos que la ciudad no sabe pronunciar. Cuando terminó, el funcionario se acomodó los lentes como si una arena le molestara. ¿Algún otro participante?, preguntó. Chilí se puso de pie. Tembló la rodilla, no la voz. Yo, dijo, nosotras no venimos a quitar nada, venimos a pasar. Nosotras no somos mina, somos camino. Si cierran el agua, cierran personas, y se mueren. Ya casi nos morimos. Se llevó la mano al brazo curado. Gracias a ellos no. Ahora pedimos que el papel diga lo que la sierra ya sabe. No hubo aplausos. Hubo ese silencio de oficina que suena a decidir. Los abogados hablaron después, con sus palabras bonitas, desarrollo, empleo, responsabilidad social. Pidieron técnicos. Nosotros pedimos tiempo y precaución. El funcionario ordenó una visita a sitio antes de resolver. Salimos agotados y de pie. Afuera, Luis me esperaba. Traje, reloj, una incomodidad que por primera vez vi sincera. Tío, yo no sabía que ellas... Buscó la palabra. Perdón, los de Alumbres me hablaron de progreso. Yo pensé en placas y en sueldo para la gente. No vi el agua. El progreso sirve si no ahoga, le dije. Vente mañana al rancho, te explico fideicomisos y camino, o te vas con tus placas, pero decide de frente, no por correo. Asintió, niño grande otra vez. Se fue sin ofrecer su mano. Me alegré. La mano se da cuando uno sabe para qué. La visita a sitio fue una semana después. Funcionarios, ingeniero de la compañía, nosotros. Caminamos 2 horas bajo un sol que no perdona las mentiras. El ingeniero, muchacho con tenis limpios, midió, hizo fotos, habló de vínculos y protocolos. Llegamos al arroyo. Agua, no río. Lo necesario. Doña Jastín puso la mano como el primer día. Aquí no. El muchacho miró su tablet y no encontró en su capa la palabra aquí. Una semana más tarde, la resolución. Negaban la ampliación, mientras no hubiera paso alterno debidamente habilitado y consentido por los usuarios históricos del camino de agua. En lenguaje de ciudad, habíamos ganado un empate con prórroga. En lenguaje de sierra, seguíamos vivos. Con esa ventana, apreté el acelerador del fideicomiso. 3 cosas hice, y las hice rápido. Primero,
Separé la minera La Barranca Ancha del resto de mis activos y la puse bajo un consejo tripartito, empleados, fideicomiso y yo, mientras respirara. La regla quedó escrita: 0 explosivos cerca de agua, 0 convenios con empresas que no aceptaran auditorías y publicidad de contratos. Los vaqueros me miraron como si me hubiera puesto corbata. Esther me abrazó con esa manera que ella tiene de que le crea uno a la vida. Segundo, vendí lingotes que guardaba como reserva, oro de mina, con papeles y impuestos, y con eso fondeé el Fondo de Salud y Escuela del Fideicomiso, consultas, medicinas y becas para niñas y niños, Nendé en la región. No se trata de salvar a nadie, se trata de que nadie tenga que cruzar un desierto para temer por agua. Tercero, fui con el notario y cambié mi testamento. No habría herencia de hacienda para ningún Macías de apellido por el apellido. Habría derechos de uso para quien trabajara allí 20 años y cumpliera el código del rancho, cuidara agua, personas y caballos, y el control de la barranca ancha y los polígonos de manantiales pasarían al fideicomiso Agua y Camino en de Macías. Luis recibió la noticia con cara de quien abre una puerta y se topa con un espejo. Le ofrecí un lugar en el consejo si estaba dispuesto a aprender y servir. Se sentó a la mesa al tercer día, no al primero. Empecé a creer que había hombre posible ahí. Vinieron luego las demandas. Un primo lejano quiso impugnar mi capacidad de disponer porque no tenía hijos, como si los hijos fueran certificados de propiedad sobre la conciencia. Un abogado de Alumbres intentó medidas cautelares para congelar el fideicomiso en tanto se dilucidaba el interés público. Fuimos a juicio. El juez, hombre con cara de cansancio bueno, me preguntó por qué lo hacía. Porque la tierra y el agua no son cuentas en banco, le dije. Son nombres. Porque yo he vivido de esto más de lo que me correspondía, y porque ellas, señalé a Daciné y Chilí, me devolvieron la medida de lo necesario. ¿Y el llamado imperio de oro? Preguntó el abogado contrario con sorna. ¿Qué es eso, señor Macías? ¿Cuento? Imperio es una palabra fea, respondí. Pero si la quiere, es un orden en que el oro deja de ser mito y paga médicos, maestros y alambre donde se necesita para que las reses no se caigan al arroyo. Es un sistema de papeles que las personas respetan porque se respetan entre sí. Eso es lo que les doy. El juez asintió. Negó las cautelares. Validó el fideicomiso. Aclaró que interés público también es que la gente no muera de sed. Ese día creí que el código y la sierra se habían dado la mano. No todo fue papel. Hubo trabajo. Las gemelas se quedaron una temporada en San Rogelio. Chilí aprendió contabilidad básica con Esther y con Micaela, que maneja los números del comedor con la exactitud de quien reparte sopa. Daciné organizó con Hilario y Chapo un taludeo para cuidar las orillas del arroyo en las avenidas de lluvia. Doña Jastín iba y venía, como van las aves que no necesitan papeles. Traía semillas, historias, nombres que de pronto entraban al libro. Le pregunté a Chilí un día, al pie del encino grande, qué les parecía eso de que un viejo ranchero las metiera en papeles. «No nos metiste», dijo. «Nos sacaste del papel en que no existíamos». La minería siguió, chica, limpia lo posible, observada por ojos que no perdonan atajos. El fideicomiso empezó a pagar consultas y cuadernos. Una niña en D entró a secundaria en Nuevo Casas Grandes con beca del fondo y una tía aprendió a leer para que el papel ya no fuera solo de otros. El ejido vecino aceptó formalmente el paso en calendario con la condición de avisos y cuidado de basura, y se cumplió. Luis dejó el reloj caro en el cajón y aprendió a madrugar con Hilario 2 veces por semana. Me sorprendí a mí mismo diciéndole, bien, sin hielo en la lengua. Un día de octubre, el doctor me dijo que mi corazón se cansaba. No me asusté. Esther me sentó con su malo humor
y me ordenó que dejara de hacerme el vaquero. Yo le respondí que lo único que quería era ver a Chilí y Daciné firmar como presas de agua. Así decidimos llamar a las encargadas del paso en nuestro papel y escuchar el primer reporte del fondo con números que cuadraran. Alcancé. La ceremonia fue chiquita, al pie del encino. Doña Astín, las gemelas, Esther, Micaela, Hilario, Chapo, Luis, el maestro de la escuela de San Lorenzo, 3 niñas con cuadernos como tambores. Firmamos. Leí los números, tanto en consultas, tanto en becas, tanto en mantenimiento de vados, saldo para imprevistos. No había fuegos artificiales, había paz. Chilí tomó la palabra. Tata Rogelio, dijo, usando una palabra que no sé dónde aprendió. Cuando pedí agua, no te pedí oro. Nos diste agua y papel. Con eso nosotros hacemos oro en vida. Me metieron el aire a golpes en los ojos. No quise llorar. Lloré. Doña Jastín me puso en el cuello un collar de cuentas azules como el de aquel primer día. Esther me apretó el brazo donde ya faltan fuerzas. La prensa quiso venir. Les dijimos que no hacía falta. Emilia, la de Parral, vino de todos modos con su libretita. No tomó fotos de caras, sí de papeles y de manos. Escribió una página que guardamos en el fideicomiso. Un imperio de oro no es metal, es orden. El metal, cuando llega, paga el orden. Lo demás es ruido. Pasaron los meses. Alumbres no pudo ampliar. Luis renunció a la empresa que le vendía relojes y se quedó a aprender el negocio del agua, que no deja dividendos fáciles, pero sí sueño. Las gemelas se despidieron una mañana para ir con su gente a otra ruta. Me dejaron 2 palabras como despensa. Volvemos y cuida. Me fui apagando lento, como se apaga una fogata que tuvo madera buena. No me fui sin poner la última firma en el libro del fideicomiso. No me fui sin ver a Micaela enseñar a una niña a hacer sopa en el comedor nuevo de San Lorenzo, con una placa chiquita que no dice mi nombre sino el de Jastín, por acuerdo de todos. No me fui sin ver que el arroyo traía agua en noviembre y que una familia dejó una pluma de cuervo atada a una rama, señal de paso. Ahora que pienso en la frase del título que le gustó al muchacho del pueblo, ranchero rico halló gemelas apache moribundas, les dio un imperio de oro. Me sonrío. Sí, las hallé, no las salvé yo. Se salvaron ellas con su fuerza y con agua, sí. Les di algo de oro. Lingotes que sirvieron para maíz y médicos y papelería. Pero el imperio no es mío ni es oro. Es un orden en que nadie puede cerrar el agua a nadie. Es una mesa con papeles que dicen lo mismo que dice la sierra. Es un camino que no está en Google, pero que está en los pies de los que andan. Es la certeza de que cuando alguien pida agua, otro le acerque la cantimplora sin preguntar con qué dios se peina ni en qué idioma dice gracias. Si de imperios hablamos, que sea ese. El otro, el de metales que no se gastan, no me sirve. Porque a los hombres de mi edad lo que nos toca no es juntar oro, sino dejar orden. Y si alguien quiere contar lo más bonito, que cante. Yo, con que beban, tengo. Y si mañana alguien le pregunta a Daciné o a Chilí qué es ese imperio, ojalá digan esto. Es un lugar donde la sed llega y se va, porque eso para mí vale lo que no cabe en ninguna alhóndiga. Y pesa menos que cualquier culpa. Y brilla más que el oro, cuando el sol cae y la sierra por fin respira.